época, compañero? En la orilla del mar, en la voz de Bienvenido Granda. Qué lindo bolero. Mira, casi pariente tuyo, mira. ¿O no? Pariente. En honor. ¿Casualidades? Casualidades de la vida. Mira, Quizás, ¿existen? Quizás. Ahí está. Usted lo tiene todo calculado. No vaya a creer. No vaya a creer. Hay causas y hay azares. Qué bárbaro. Qué bien. ¿Le Hermoso. gustó? Me gustó, muy me gustó, muy suavecito, como te iba llevando para que vayas Como bailando las olas así. del mar. Claro, exactamente. Me sentía como ahí justamente en un bote, ¿no? Muy Digo, en un romántico bote. el Sí, tipo. Ahí se ahoga y ahí está, también sigue siendo y también romántico, sigue ¿no? siendo Sí, exacto. Hasta ahora no me he ahogado nunca, pero Hacía clu, clu, Un clu, naufragio. clu. Tendría que haber terminado así, clu, 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 ¿no? Claro. Y listo. Bueno, Pero bueno, clu. entonces nos vemos el domingo que viene Por en supuesto. un compromiso. Muy bien, y no me revolé más la boina de esa manera. Que no la he debo decir. revoleado, señora. Que no la he revoleado, señora. Muy bien. Bueno, gracias, Paulino. Nos No, vemos, por favor, si todo anda bien, el si Dios quiere. domingo próximo. ¿En dónde? En un compromiso, la cita Claro, pero que ¿en usted dónde? y yo tenemos aquí, en Rompiendo la Cuarta Pared. ¿Por dónde? No, pero a mí no me están pagando para hacer todo ¿Pero la cómo se llama? ¿La radio? FM Cultura. Radio Cultura, Bueno, Radio Buenos Cultura. Aires. Muy bien. Radio Cultura No Buenos sabe, ni a Aires. dónde, no sabe ni a dónde está, no se puede. ¿Te das cuenta? Un desastre. Es Tiene es que muy- aprenderse el pero es speech. muy largo el speech y esto no habíamos arreglado esto. Bueno, para la Yo próxima vengo se lo, para un compromiso. se lo memoriza para la próxima. Si no, usted le dice, vaya, no sé, a la Conchinchina y va. No estaría mal, sería muy interesante conocer algunos países de Oriente. Mirá cómo se No entusiasmó. despreciaría la ocasión, Bueno, muy bien, bueno, listo. Entonces nos vemos el domingo que viene por supuesto. por Radio Cultura, en Muchas un compromiso, en esto que hemos dado a llamar Rompiendo la Cuarta Pared. Ahí está, muy bien. Y lo tenemos, sí, que nos lo presentamos a Nicolás, con su apellido tan difícil. ¿Cómo es? Gian, con C, San Gian Calvini. Gaglini. Ahí está, bueno, yo me lo voy a aprender. Gian Gaglini, ahí está. ¿Italiano también? No. Italiano, sí, ahí está. Nuestro no. operador que está... Polaco no es. No, bueno, pero por ahí puede ser, no sé, qué sé yo, de otro lugarcito también, ¿o no? ¿Cuánta gente? No, sí, puede ser tranquilamente. Bueno, todo puede ser. Y ahora sí, lo vamos a presentar a ellos como se merecen. Y ahora sí vamos a hablar sobre algo que nos encanta y que nos vamos a como a remontar a esos años donde no había televisión, ¿no? Y la gente esperaba, con la familia, La si gente era feliz, era feliz. sin televisión. Y la gente esperaba justamente esa hora para ver cómo seguía ese radioteatro, esa novela, porque era así, ¿no? Con grandes actores, con grandes voces, y que, bueno, te contaban historias, ¿no? Como una novela que uno hoy ve en televisión, pero solo a la oreja. Y uno se imaginaba esos personajes. Qué lindo eso, ¿no? Cuando vos te podés imaginar el personaje y por ahí nada que ver a lo que tal vez uno ve después en la televisión, ponele, ¿no? Porque es eso lo que tiene, digo, ¿cómo se ha perdido eso del radioteatro con solo la voz, ¿no? De esos personajes, más toda la sonoridad que acompaña a cada una de esas situaciones que van pasando. Y para eso, para hablar de radioteatro, quiero agregar algo. No, iba a decir que eran grandes también en su momento adaptaciones de grandes obras de la literatura clásica, Claro. ¿no? En muchos casos Sí. también, ¿no? Sí, una vez fui al teatro La Comedia, que estaba sobre, que es Rodríguez Peña y Claro, Santa Fe, claro. que bueno, ese Mano derecha. No Sí. sabía. había en el subsuelo, viste que estaba la sala grande y abajo un sucuchulo que también vos podías hacer presentaciones y eso, y había un grupo que hacía como sketch y hacían los sonidos en vivo. Era genial, porque con las latas, todo, yo digo, ¿cómo hace ese pobre muchacho para manejar todo eso? Porque no es que eran muchos. Y después una vez fui a Radio Nacional, donde abajo también tienen un escenario donde las bandas iban a tocar ahí antes, Sí. y te mostraban algunas cosas que han quedado de esas épocas del radioteatro. Entonces le contaban a los alumnos, por ejemplo, que las puertitas, y eran puertas posta, eran puertas de madera que sonaban, bueno, todo eso. Para eso lo tenemos aquí, sí, por supuesto, sí, a Alejandro Don Giovanni. Ahí está. Sí, yo no estuve en esa época. No importa, Pero vos sabés que
no soy un biógrafo de radioteatro, y siempre, desde que hacemos nuestro radioteatro, que es el radioteatro de los Rivarola, desde el 2008, el intento siempre fue hacer un nuevo radioteatro. Pero uno tiene una mirada romántica a aquella época, y antes estábamos hablando de Patricio Barton y este programa que se los recomendaba, y también, bueno, a los oyentes, ¿no? De Radionauta. Ahí pueden ver un corto de una entrevista a Migré, y él contaba que tenía un operador en ese momento. Estaban los hermanos catalanos, que era lo que hacían efectos en vivo, de lo que vos decís. Exacto. Qué lindo. Claro, y después cuando empiezan a traer de afuera efectos de sonido, sobre todo de la BBC de Londres, en discos de vinilo estaban los efectos. Y Migré decía, bueno, Migré, una bestia, estaba loco, ¿no? Pero el tipo te metía, suponete, 10 cortinas en un minuto. Claro. ¿No? Obviamente con varias bandejas, pero todo se hacía de esa manera. Vos decías también de la época en que la gente esperaba ese momento. Claro. A todos los que tenemos una cierta edad, no voy a decir cuánto, viste que para quedar elegante es un hombre de cierta edad. Sí. De cierta edad, sabemos historia de radioteatro, porque llegamos a escuchar algo por nuestros padres, por algún familiar, pero ahora que estamos en Radio Cultura, yo la otra vez estaba leyendo algo, y no sé si tiene que ver con la actual frecuencia o la dirección de esta radio. El tema es así: entre 1915 y 1920, quizás un poquito más, hubo acá en Argentina una forma de escribir historias que era con folletines. Ajá, sí. ¿No? Se escribían los folletines, y eso dio origen al radioteatro. Es un poco lo que vos decías antes de los cómics, que los cómics dieron lugar a los superhéroes, o sea, el superhéroe que sale del papel y se va, en este caso, bueno, al cine, a la televisión. Y en el caso acá en Argentina, en nuestra radio, esos folletines derivaron en el radioteatro. Y sobre todo apuntando a una clase media que se concentraba más que nada en las mujeres, porque les gustaba el tema romántico, las historias románticas. Entonces, ahí es donde empieza el gran boom de hacer historias románticas, ¿no? Del chico lindo, adinerado y no sé qué. Y una de las primeras radios que coincide con que la directora fue la primera mujer de una radio en Argentina fue la LR10, creo no equivocarme, de Radio Cultura. Mira. Que se llamaba Piccinini de la Cárcova. Mira. Piccinini de la Cárcova. Y ella empezó a traer a esta radio, que estaba en otro lugar, cerquita de acá, creo que cerca de Avenida Libertador, así que no sé qué relación tiene con esto, pero lo cuento para también montar esa ficción que se nos arma, ¿no? De cómo era el comienzo en ese momento. Después, bueno, todo fue creciendo, estaban las grandes radios como El Mundo, que es la Nacional, el estudio de Radio Nacional ahora. Pensá que Radio Nacional, hablando de la BBC, los planos se copiaron casi exactamente de la BBC de Londres, solo que la nuestra, la de calle Maipú, es un poco más angosta por un tema del terreno, ¿no? Claro. No estaba esa posibilidad, con los sótanos que vos decías, con una estructura terrible que vos entrás hoy en día, mármol por todos lados, la acústica recontra preparada. Creo que el estudio más grande que tienen es para radio folclórica, que está abajo, claro. planta baja, tienen un escenario también, si los músicos quieren subir a tocar,
y chiquitito, o sea, la mesa, y después un espacio gigante y una pecerita de un costadito y un escenario ahí. Claro, y desde ahí mismo también se ha hecho durante más de 50 años las 2 carátulas. Sí. Que en realidad no sería un radioteatro como lo que uno hace. Lo mío es más cercano al sketch, si se quiere. Soy más de la década del 70 de Juan Carlos Mesa. Mira, bien. Que de aquella época, porque uno no lo vivió. Claro. Pero lo que sería el ciclo de las 2 carátulas que lamentablemente lo sacaron. le dieron de baja el año pasado, se hizo, que tuve oportunidad de ir, que la verdad que fue un evento como un melodrama triste, si se quiere, porque hicieron un cierre en Argentores. Claro. Haciendo una obra y está presente, claro, Nora Masi, que era la directora del ciclo. Claro, ¿no? La directora del ciclo de los últimos años, pero esto viene, o sea, estaba considerado el radioteatro de la humanidad, o sea, 50 años. Claro. Para darte una idea en el tiempo, ¿no? Pero las 2 carátulas ya sería teatro en radio. Claro. ¿No? Por lo que vos decías también de las adaptaciones de obras clásicas. No es que yo vaya a escribir un radioteatro como los nuestros y vos hacés el guión y quedamos para hacer una salida al aire en tal fecha y yo te traigo el guión. No, ahí hay una adaptación y tengo la suerte de tener como amiga, algunas veces como una tía adoptiva, a Ivonne Fournery. Ajá. Y bueno, Ivonne hizo adaptación más de 30 y pico de adaptaciones, pero Shakespeare, así, por lo bajo, que alguna vez le digo, pero ¿cómo haces esto? ¿Cómo te da la cabeza? Y ella me empieza a explicar. Y si quieren verlo ahí en YouTube, hay una charla que una vez hizo Remoto Ivonne sobre adaptaciones. Y bueno, no sé cómo querés que siga. Pero esa época pero ahora sí, está perfecto, contándonos un poco la historia. Pero vamos a enfocarnos en Don Giovanni. ¿Cómo empieza a escribir Don Giovanni? Don Giovanni Su primer... Y bueno, ahí está el tema. Creo que hablamos fuera de aire, nosotros 4. Y cuando vos contabas que en tu casa estaba la radio de la REA, los chicos de los 70, tuvimos una radio hablando en criollo de puta madre. Sí. ¿no? Y también cuando mencionabas que te inspiraba para hacer este bloque del bolero, Guerrero Martínez, y a mí me gustaba mucho también Enrique Alejandro Mancini, que era un conductor de radio que hacía pausas también, tenía una voz tremenda. Qué importante hacer las pausas. Claro, ¿no? pero la pausa dramática. Sí, pero en el caso de Guerrero Martínez, esas pausas que si uno estaba acostumbrado a escucharlo, decías, bueno, te ponía en clima, en tensión. Por ahí hoy en día, viste, lo está escuchando alguien, está escuchando una grabación de esa época y te dice, uy, se cortó. Pero migré mismo, y eso si lo quieren, siempre tengo la manía de recomendar cosas, porque me parece que nos vamos retroalimentando todos, ¿no? Migré en ese programa de Patricio Barton, lo pueden encontrar como el radionauta, ¿no? Que tanto hace esas entrevistas que son tremendas, a Fernando Peña, grandioso, que ha llegado a ser, no sé, más de 10 personajes. Solo en la radio. Solo en la radio, en un rato, y vos no lo podías creer. Interactuando en... 3 años, mirá. No me digas. Mirá, acá lo tenemos. Listo, ya bueno, después te voy a hacer un par de preguntas. Pero, viste, también, o sea, una cosa del otro mundo, y hablando del otro mundo, el nivel actoral y el nivel y la calidad de radio que hemos tenido, y que bueno, y que hoy en día tiene rescates, pero que, al igual que el radioteatro, va medio en un náufrago, porque va todo muy rápido, no sabes para dónde ir. ¿Viste? Pero volviendo a aquella época, vos me decías que escuchaba yo, más que nada, yo me volví loco con
con Juan Carlos Mesa. Ay, claro. La ¿quién máquina no? de contar. Claro. Exactamente. Mirá, ¿cómo sabes? Claro, ahí está. Porque Mesa, yo lo agarro en Mesa de Noticias en la televisión Claro. y después vas para atrás y Sí, era empezás un a genio. buscar. Empezás a qué- buscar y qué Sí, venís. un hacía, tipo muy- pero lo tengo de la radio también a Mesa. Claro, en la Claro. radio estaba eso. Entonces, ahora mismo, mira, estoy haciendo, cuando lo termine, ojalá lo termine este año, se los voy a compartir. Tengo algunos proyectos de podcast, o sea, saliendo de Radio Teatro de los Rivarola, que te digo, desde el 2008 tengo ahora, debo tener casi 10 capítulos para editarlos y subirlos. Están grabadas las voces. Ah, mira. No es la manera en la que a mí me gusta trabajar. Yo Ujú. me siento más cómodo haciéndolo en vivo. Claro. Y ahí te puedes llegar a morir porque, viste, o terminás todo duro, viste, una tensión tremenda. El tema del operador, si entra una cortina, si... Bueno, vos sabés por qué. Sí, da el Gaby tiempo. estuvo en los Rivarola. Y por más de que seamos 3 o 4, está ese timing, esa tensión permanente que la tenés que manejar, pero a veces es una adrenalina inexplicable, es maravilloso. Pero bueno, ahora mismo tengo ahí que enfrentarme con todas esas grabaciones de las voces solas y ambientarlo. Claro, Y me cuesta mucho porque algunas cosas fueron grabadas hace un tiempo. claro. Pero hablando de Mesa, el proyecto que más me gusta es correrme un poco del radioteatro. Quizá algún día lo haga en formato de radioteatro también, pero es un tema de producción, de cómo lo producís. Claro. De contar, son unos cuentos de la década del 70, son autobiográficos. Ah, mira. Y algunos de ellos tienen que ver con la forma en que lo conocía Mesa. Claro. Entonces es todo un relato desde la mañana, que yo no me quería levantar porque tenía prueba de matemática, y me costaba un infierno Sí. matemática, entonces simulaba como que tenía un poco de fiebre, no me siento bien, mi vieja me sacaba igual de la cama, y La pedagogía de antes. Claro. claro, y hacía un frío tremendo, y yo me iba, la única estufita que teníamos en la casa era una pantallita así, que siempre estaba copada por mis 2 gatos por lo general, y de repente estabas ahí y te ibas conectando con la vida, con el ánimo, con empezar el día, porque lo escuchaba de fondo a Mesa, y eran las 8 de la mañana, y yo nunca pude entender cómo se reían tanto a esa hora. Pero no era que se reían jaja de cualquier tontería, o sea, había una construcción, el tipo se levantaba a las 4 de la mañana para escribir los guiones, y había cosas que las tenía hechas previamente, pero no previamente cierto tiempo, sino un día. Iban a la casa de él la tarde anterior, ensayaban, y ese mundo me fascinó totalmente. Y cuando yo estudié producción de radio, pero en esa época no había una oferta como la que hay hoy en día, ¿viste? Con la actuación también, de que hay cursos, talleres en todos lados. Sí. Sí. Tienen cierto nivel también, hay otros unos chantas, pero yo no sabía cómo llevar a cabo esos sketches. De a poco lo fuimos haciendo, estoy hablando de hace mucho tiempo, y a mediados de los 80, fines de los 80 y los 90, hemos hecho con algunos compañeros algunos sketches que llegaron a estar muy bien, pero eran enlatados. Ajá. Yo me había copado con el hecho de equiparme con una computadora que, imagínate, salías de la casetera con el casetito y el disco de vinilo, y si llegabas a tener una consola para grabar todo eso ahí y un micrófono y no te podías equivocar, Claro. a tener una computadora que ya tenías editores de audio. Claro. Claro. Y ahí es donde vamos avanzando hasta que, siempre con el formato de sketch, hasta que en un momento tengo la suerte de hacer un taller en Argentores. Ajá, sí. Y en Argentores da un taller Liliana Escliar, que es escritora, guionista, era mujer de Juan Saturay. Ah, mira. Ella es una de las guionistas de Mujeres Asesinas. Ah, mirá. mirá qué el bueno. ciclo. Sí, claro. buenísimo. De ese Canal ciclo. 13, sí, Y, terrible. claro, en Canal 13, pero bueno, ha hecho otras cosas también. Y ella dio un taller de radioteatro y
a varios nos abrió así un panorama que no conocíamos. Como que a mí al menos me ordenó la forma de contar una historia. Que es un poco lo que Gaby me decía, yo puedo irme a una historia, puedo saber el desarrollo de la historia, pero ¿cómo hago para ir poniendo los personajes y qué le dice Que uno esos a otro? personajes cuenten esa historia Claro. que quiero, que me Yo escribí una obra cortita, que es mi primera obra, pero le estaba diciendo justamente eso, que qué difícil es bajar una historia a la dramaturgia. Obvio. Porque esa historia te la tienen que contar dos personas hablando o sucediendo cosas. Bueno, y es una obra de 15 minutos, pero la verdad que es un laburo ser dramaturgo. Sí, ni hablar. Tenemos, ¿sabés qué? Acá nuestro operador acá, la verdad, un lujo, de verdad, digo, Nicolás. Tiene un pedacito de un radioteatro de Juan Carlos Mesa. Ah, Un mirá. minutito, así que lo vamos a escuchar. Qué lindo. Ahí está. Qué bueno. Juan Carlos Mesa y la máquina de contar. Brindo por el nuevo libro de poesías de María de los Lípidos. Salud. Salud. Liborio, salud te dicen. ¿Eh? ¿Qué Salud. pasa? ¿Estornudé? Voy a pedirle a mi esposa que se acerque a esta mesa a recitarles un fragmento de Exégesis, Canto Desesperado. Permiso. Atienda, por favor. Valiente. Es la última vez que vengo con vos a una tertulia poética, Liborio. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre bostezar así para adentro? ¿No ves que se te cae el cigarrillo en el helado? Y no me gusta la poesía moderna. ¿Qué querés que te diga? A mí no me gusta porque yo no la entiendo. Estos tendrían, ¿sabes dónde tendrían que ir? A ver, ¿a dónde? A la Peña El Tronco. Estos van y lo escuchan al Zarco Gramíneo diciendo no quemé la soja. Eso es recitar. Una cosa, te ¿Qué? lo digo desde ya, no se te vaya a ocurrir proponer semejante disparate. Liborio, te lo ruego, Pero por ¿cómo Dios. disparate no quemé la soja? Bien. He convencido a María de los Lípidos y prácticamente la he arrancado de otra mesa donde recitaba sus poemas. Lo que ocurre, le explicaba Diógenes, es que no se puede llegar al clímax total porque son opúsculos. Bueno, en la Peña eso no se puede. No se puede creer lo que era esto, es maravilloso. Pero aparte las voces, ¿no? De estos Claro, personajes, bueno, bueno, ahí la está, máquina claro. de contar, busquen que seguramente hay material. Sí. Y si no hay material de eso, Vos está sabés de las que dos carátulas también. Así que No hay tanto. no hay tanto. De Lo mesa, poco que hay, porque lo que vos decías, mesa de noticias, sí. es sabido, te da una bronca bárbara, que en Canal 7, en un momento, habían en ATC, habían ATC, agarrado la TV esos pública. cassettes y los sobregrabaron. Sí, sí. Claro. Se perdió. Entonces yo en casa tengo Se videos. equivocaron ahí. ¿Qué pasó? No sé si se O fue equivocaron algo o qué, pero y lo mismo pasó con... En Canal 9 creo que pasó lo mismo también. Claro, con Urdapilleta y Tortonesi en Mirá. en Canal 7, Sí, los sí, sketches que bueno, hacían con... Buscavidas, pasó con el programa Buscavidas. Mirá. Nada, no quedó Mirá. absolutamente nada de ese El de programa. Patricio Contreras. El pulpo negro de Narciso Ibáñez Ibáñez Menta. Menta. Bueno. Ah, mirá Qué vos. loco. O sea, es algo que uno se equivoca por ahí. Alguna gente es muy exagerada cuando dice, no, porque en otro lado, y flaco, qué sé yo, si por ahí en otro lado en la BBC viene un chanta y te roba las cosas. Sí, Siempre no. se escuchan historias, ¿viste? De que han vaciado radios y bibliotecas y archivos de sonido. Y eso pero bueno, seguro. inclusive en lo de mesa, a raíz de este cuento que te contaba, la idea de estos cuentitos de los 70 es un poco partir de la historia de mi familia, pero vas tocando cosas que nos han ocurrido a todos. Entonces, lo que me costó mucho fue pensar en primera persona. Claro. Digo, ¿y esto a quién le va a importar? O sea, yo soy un perejil, ¿viste? Pero después, trabajándolo, inclusive hablando con gente que sabe del tema, me decía, no, tenés que contarlo en primera persona y se te van a ir sumando. Claro. O sea, esos colores, esos olores de época, Claro. siempre los va a rescatar la gente. Y bueno, Sí. y ahí me metí en un grupo de Facebook que hay, yo admiro al Gordo Mesa, se llama. Ay, mirá. qué Claro, lindo. entonces hay gente que laburó con él inclusive. Claro. Y pedí en especial un sketch, porque lo que vos decías, Claudia, del tema de las voces, y todavía estaba Esther Viñol y Rina Morán, dos Claro, locutoras. la locutora Sí, de la bueno, hostia.
terrible, más el hermano de él, bueno, Enrique Landi también, que era un locutor de esa época, que en realidad eran locutores, entonces es lo mismo. Yo hice eso también cuando estábamos en una época en la radio de las madres, había locutores, bueno, vení, ¿te gustaría? Y todo se prendía, Sí. o sea, y quedaba muy profesional y basta con que invites a alguien haciendo un radioteatro, por más de que venga otro palo, y se va a copar, Sí, o sea, se va a ir sí, agradecidísimo. Ujú. Pero en ese grupo hice una pregunta, tienen grabaciones de un sketch en particular, inclusive le escribí a los hijos, a Gabriel Mesa le escribí un par de veces, lo he visto también en Argentores, y él me dijo, mirá, los guiones de Mesa, incluidos aquellos de la radio, los donamos a la biblioteca de Argentores, que siendo socio la podés consultar. Claro. Queda en Pacheco de Melo y Callao. Sí, por acá cerquita. Claro. Sí. Pero ese sketch en particular, nadie me contestó que lo tenga. Y tiene que ver con la sensorialidad, porque él, aparte de emocionarse, que en el relato es todo un logro, ¿no? Llegarte al corazón, no solamente a la cabeza, o esas historias que vos tenés que ir analizando cómo es la trama y te tenés que volver loco. A mí no me gusta mucho eso. Una historia simple que te conmueva. Y en este caso, este cuento que te digo, que en principio va a ser un cuentito y el día de mañana veremos si se hace una partecita en formato de radioteatro, todo dentro de un podcast. Claro, por supuesto. ¿No? Para escucharlo atemporalmente. Claro. Tenía que ver con un nene que nunca quería ir al colegio. Que fingía que tenía fiebre. Claro, bueno. Sí, lo habremos hecho. ¿No? Claro, el pibe este era de otro estrato social porque lo iba a buscar en micro a la casa. Claro. Que después Gabriel me dice, ¿cómo me voy a olvidar de eso si estaba inspirado en nosotros? O sea, el hijo de Mesa me dio ese dato. O sea, éramos nosotros que nos venía a buscar el micro, tocaba el timbre, bueno, y el nene se llamaba Coco. Y Coco siempre hacía un bolonqui bárbaro, ¿viste? Y la madre gritando, ¿viste? Porque aparte trabajaban los planos, ¡Coco! ¿Viste? Gritaban así, ¿viste? Y el pibe dice, ¿qué querés, mamá? Era un tarambana el pibe, ¿viste? Y en una el pibe está podrido, que la madre lo llama, la llama, y se siente glu, 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 ¿viste? Se toma el café con leche y dice, pero Coco, ¿qué hiciste? Dice, nada, mamá, me bajé el gorro pasamontaña, dice, y me tomé la leche. ¿Por qué? Porque tenía la nata. Esa crema espantosa que a nadie en le los gusta. 70. Sí. Claro. Sí. Yo me acuerdo así en la casa de mi abuela. Había que Horrible. sacarla, sí. Sí, Horrible. Entonces, bueno, eso era la sensorialidad de esa época y un poco el cuento va por Claro. ahí, lo que me preguntabas que en definitiva también eso de Mesa era un radioteatro. Porque cuando vos haces un radioteatro tenés siempre al relator, que es el omnipresente, que está en todos lados, pero el desafío también está en que cuando vos dejás de lado el relator, vos vas a tener que llevar a cabo esa narración que te falta, la vas a tener que llevar a la acción. Exacto. Sí, Entonces, sí. ese es un gran desafío y está buenísimo en cómo vos el relato lo vas a suplir con efecto de sonido, con que la gente ya tenga familiaridad. Por ejemplo, los Rivarola tienen una puerta en la cocina que jamás le pusieron aceite. Entonces es de, claro, te rompe la cabeza. Sí. Son los típicos mosquiteros, ¿viste? Ajá. Entonces vos con eso no tenés que estar explicando. Claro. Tito Rivarola salió del patio para ir a buscar tal cosa. No, directamente vas a la... Claro, Al vas hecho. al sonido Claro. y es el código. Claro. Claro, Está sí, buenísimo, sí, sí. sí. Pero bueno, estoy hablando mucho. No, está bien, estaba pensando en esto que los relatores, de verdad, a mí me tocó hacer, cuando estudiaba, un radioteatro también con los compañeros, y hacías las veces en una fui relatora, en otra fui madre, en otra coaché a mis compañeros también, porque como que costaba, ¿viste? Pero más que todo la nena.
cuesta mucho hacer de nena cuando uno es grande. Y viste que Sí. tenés como, bueno, la nena no me tocaba, a mí me tocaba ser la madre gallega que hablaba a los gritos y me salió una cosa divina. Que de hecho el profesor le decía, pero no ves cómo te está cagando a gritos. Le decía, igual le contestás todo así, como viste, bueno, como que había que ponerlo también en tono al otro. Bueno, Sí. y a la nena también la coaché. Yo le decía, pero te está tirando del pelo. O sea, a ver, imagínate vos que te están tirando del pelo y digo, no sé, a vos te cagan a trompadas ahora, le digo yo, adulta. ¿Qué haces? Gritar, vas a gritar, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo haría una nena? Pensá, y ya tenía una voz encima agudita que le quedó buenísima después, Claro. y que me acuerdo que el profesor dijo, che, muy bien, ¿eh? Y dijeron los chicos, nos coachó Claudia. En ese momento Claro, estuvo buenísimo. claro. Claro, pero fue todo un trabajo, o sea, tenés que laburar bastante. Y porque del lado de la También. actuación es muy distinta, porque no tenés el cuerpo prácticamente. Claro, sí. Tenés muy poca movilidad de cuerpo. Más o menos, o sea, va, qué sé yo. Sí. Bueno, pero no te parás y vas, o sea, ¿entendés? Claro, no o sea, tenés el estás por ahí. no tenés el traslado Ah. que tiene el actor en el teatro. Claro, no tenés eso el es traslado, verdad. tenés que suplirlo con otra Claro, cosa. es verdad. Sí, hay también eso, obviamente tiene que ver con la dirección y con las posibilidades. Claro. Claro, obvio. Si vos haces un radioteatro acá sentado, Mm. muchas veces me han puteado, pero muchísimo, ¿Por qué? porque digo, mira, che, no, vamos a hacerlo con pie de micrófono. Mm. Yo sabía que tenían los pies de micrófono y no me lo daban, porque obviamente... Es que, claro, por lo menos podés claro, moverte, implicaba, para- claro. Exacto. Claro. ¿viste? Hay Pero- un algo que pasa en el cuerpo que Claro. sucede y que tiene que salir por algún lado. Sí, pero bueno, también uno no puede pretender No. ser Alfredo Alcón, ¿viste? Haciendo un radioteatro que, en nuestro caso, un radioteatro moderno más cercano, ya te digo, del sketch, sin desmerecer el sketch, porque Yo- el sketch también tiene una construcción que no es nada fácil, sobre todo cuando te hablan del cierre, del remate. Yo tenía un profe, porque cuando te pregunta qué estudiaste, y bueno, sí, yo estudié producción, pero terminé de medio cabizbajo, producción de radio, porque yo estaba aburrido ahí, yo quería Quería hacer otra cosa, ¿viste? claro. Claro. Y bueno, y no podía llevar a cabo eso, medio como lo que te pasaba a vos, ¿viste? Y claro, entonces vos te pones a hacerlo en vivo y ahí tenés que empezar con los recursos y bueno, estoy con la hoja en blanco, ¿cómo sigo? Mm. Y por suerte conseguí estar en un taller de Eduardo Maicas, Eduardo Maicas, que también lo había adoptado como padre, más o menos, aparte confidente en todo, en la vida, ¿viste? En la profesión. Y Eduardo, que murió hace unos años, en el Se escribió 2018. todo, además. Claro. Era libretista de todo el mundo. Un animal, Sí. claro, libretista de todo el mundo y aparte dibujante. Claro. Dibujante que hacía Clara de Noche, que era la tira esa que salía en página 12, que él practicaba un humor muy retorcido, muy oscuro, muy ácido, humor negro. Sí. Y él había tenido poliomielitis, estaba con bastones canadienses, y no, entonces jodía con eso. Un día le dieron un premio en el auditorio de la plaza, él no terminaba nunca de bajar. Claro. Y dice, bueno, finalmente acá llegué. Dice. Tipo, se reía de su Claro, condición, está bien. ¿viste? Y Eduardo lo que nos enseñó, y yo después tuve la suerte de seguir tomando clases particulares, ¿saben? Que fue lo que más me nutrió. Claro. Y él era considerado, o sea, un maestro en el arte de hacer un remate. Es remate, o sea, yo tengo una historia, todo lindo, ¿y cuál es la aneda de Claro, esa historia? exacto. ¿Cuál es la anécdota? Como decía García Márquez, lo dijo hay unos libros que están buenos para hoy en día, quedaban medios de modé, de guión, ¿viste? Y es una transcripción de unos talleres que él había dado. Entonces decía algo que es muy sencillo, que decía que la historia se puede pensar como hacer una salchicha, ¿no? Mira. Entonces vos agarras la piel, la anudás abajo y una vez que la tenés anudada por abajo le vas poniendo el relleno, Ahí está. no antes. Y decís, pero bueno, ¿y cómo hago esto? Perdón, Lelutier explicaban
no todos, algunos de Bueno, ellos, sí. Mustock, nosotros tiramos la flecha y después pintamos el blanco. Ah, buenísimo. ¡Qué pistola! Claro. Sí, cualquiera. Bueno. No, pero está muy bien, digo, ¿no? como imagen. Queremos está muy llegar bien. acá. Claro. Bueno, sé a dónde quiero llegar. Ahí plum, revienta, explota. Claro. Bueno, ese es un buen Hay que ejemplo. crear Sí. todo el- Claro, pero mira, el ejemplo creativo de los Lelutier. Que si te pones a pensar, aparte de algunos sketches que tienen de la radio, ¿te acordás? Sí, De Radio, sí, Radio sí, Tertulia. Sí, sí. El asesor de guión de los Lelutier era Fontana Ross. Claro, ¿qué querés? Claro. Cada vez que empezaban un nuevo show, se lo debutaban en Rosario y después se venían para Buenos Aires. sí. No venían en Buenos Aires, ni iban a Mar del Plata, a las grandes plazas, antes de hacerlo. Pero bueno, ahora el tema de radioteatro, hay todo una... Yo te diría que medio como que, de alguna manera como que me salí de ahí, ¿no? Porque tengo el amor de radioteatro, pero tiene tanto poder el radioteatro, pero creo que aplicada a otras cosas. Tengo una consulta con respecto a eso. ¿Cuál es la diferencia entre radioteatro y lo que ahora llaman mucho ficción sonora? Porque yo escucho mucho eso, ficción sonora. ¿Es lo mismo? Bueno, ahí está el tema. Resulta que nosotros teníamos el radioteatro que podía salir por una radio AM o una radio FM. Sí. También teníamos los sketches. También teníamos los monólogos. Claro. ¿No? También teníamos las artísticas de la radio, las artísticas de la radio son y han sido, vos te debes acordar de la época de la Metro y todo, naves insignias. O sea, yo conocía a Juanjo Montero, que era el jefe, digamos, ahí el encargado de editar las cosas de la rock and pop en los 90, y te rompía la cabeza, una cosa, ¿viste? Y te paneaba, y un efecto en el lado derecho iba para el otro lado, y el eco y la cámara, y esto que el otro, bueno, todos en un momento como que quisieron romper la cuarta pared, si se quiere. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué confunde eso de la diferencia entre radioteatro y ficción sonora? La forma en que lo difundo. Claro. La forma en que yo lo... Porque si yo digo que el radioteatro nuestro de los Rivarola son un podcast, yo lo subí como podcast. Pero no es un podcast. Claro. El podcast sería que aparezcas vos, Claudia, hablando, bueno, hoy vamos a hablar de radioteatro y para eso un ejemplo de un radioteatro moderno es este. Y vos haces esa presentación y lo pasás. Claro. Y después los actores que actúan en ese radioteatro hablan y dan su testimonio. Ese es un podcast. Ahora, si yo agarro, como estoy haciendo, son casi 60 capítulos, y lo subís, no sé si es un podcast. O sea, es un podcast porque está considerado on demand. Claro. ¿No? Entonces yo lo puedo escuchar cuando Yo a mí quiero. me encanta. Yo también vendo ficción sonora. Ahí estoy haciendo ficción sonora. ¿Y qué es la ficción sonora? O sea, ficción sonora es estos cuentos que te digo, por ejemplo, en un formato podcast. Si yo esto lo vendo como lo había pensado, vendo en el sentido de cómo lo difundo, ¿no? Como, suponete un audiolibro y queda como que es un plomo, ¿viste? Porque no llega a tanta gente el audiolibro. Por ahí llega más a gente, como decíamos antes, de cierta edad, que va manejando o la posibilidad de escucharlo en auriculares en cualquier momento. O que por ahí no por razones de visual no puede Claro. leer el libro, digamos, también. Claro. Pero, o sea, porque así podemos escuchar un poco de tu radioteatro, Los Rivarola. Yo estaba hablando para no llegar a eso. No me digas. Porque van a decir, este tipo al final es un charlatán y lo que hace es una Ahora porquería. vamos a saber la verdad de la milanesa, Sí, diría, ¿no? Mi madre. está con una actriz ahí. No quería que se supiera. No, ahí está. Pero Va, no Los sé qué van a Rivarola- pasar para hacer una intro de explicar. sí, porque- ¿cuál es? Eduardo Blanco. Bueno, mira, te cuento algo para Sí. los que les interesa el radioteatro. Sí. Y hay mucha gente joven que le interesa el radioteatro porque tuve la suerte de ir el año pasado y el anteaño al ISER. Sí.
a una entrevista que tiene la radio. Sí, tiene la radio Bueno. y bueno, tenés el anfiteatro también. Claro, Sí. y una vez me llevaron a ICER TV, Mm. queda como que me vinieron a buscar, ¿no? Me secuestraron Sí, y vení eso- por acá. Eso lo vi. Claro, Te vi. ahí. Sí. Y después, bueno, y esos chicos estudian producción y están sumamente interesados en el radioteatro. Sí. O sea, hay toda una generación que dice, nada, están todos perdidos, nada. Y ellos hacen producción, no Claro. es que estudian locución nada más. Claro. Y ahora locución, como la especialización se incluyó el programa, o sea, en el nuevo programa de locución, están todos copados con eso. Claro. Y voy al tema de Eduardo Blanco porque cuando vos tenés que desarrollar algo audiovisual, obviamente tiene un costo tremendo, porque tenés que filmar, necesitas gente. Y acá la historia fue así. Un colega que es amigo, se llama Martín Berrade, que es un locutor que laburó con Badía. Para mí es Badía en la tierra, ¿viste? Él es re parecido, siempre atildado, hablando así, ¿viste? Nunca tiene nada arrugado. Yo estoy al lado, ¿viste? El tipo, ¿viste? Una facha así, los ojitos claros, ¿viste? Ahora está entre Leu. Y él estaba haciendo un programa en Radio El Mundo. Sí. Y me dice, mirá, me hace un reportaje, así tuvimos una charla de radioteatro y se coparon, tenemos que hacer un radioteatro. Porque todos, ¿viste? Ya enseguida, Claro, como si fuera enseguida fácil, vamos a hacer un claro, radioteatro, Y va y me dice, porque va a venir Eduardo Blanco. Y yo no le pregunté si era Claro. Eduardo Blanco. Y yo cuando me enteré que era Eduardo Blanco, gordo, me mataste. O sea, ¿cómo hago para escribir un radioteatro para Eduardo Blanco? Y soy yo, dos personajes. Claro. Y bueno, con total impunidad, como hice siempre, o sea, y los invitados no tienen ningún problema, le escribí una barbaridad. O sea, le puse Eduardo Negroni. Y la historia era que iba en un club de la Paternal, que en realidad tenía algo que ver con la película de Campanella, con Luna de Avellaneda. Claro. Y el tipo tenía blancos y se olvidaba de las cosas. Claro, Lagunas, es buenísimo. ¿Vos te crees que tuvo alguna objeción? Lo hicimos así, lo ensayamos, llegamos a Arribante, lo vi, tuve que guardar la calma, sin ninguna medicación, nada raro, me tuve que concentrar, y estoy con este monstruo que aparte tiene una voz del carajo. Y a lo que voy es, ¿podés hacer un relato de dos personas? Sí, lo podés hacer. Bien, ahí está. Lo vamos a escuchar, que es Los Rivarola. Son los Rivarola, en este caso es Tito Rivarola, que siempre me quise correr, yo lo quería dirigir y todo, y lo terminé haciendo yo. Vos. Con Eduardo Blanco, que es el dueño de ahí suena, de un Bueno, club en la Paternal. ahí está, lo vamos a escuchar, ahí está. ¡Tito! ¡Tito! ¿Cuándo vas a salir, che? Sos peor que una mina, dale, viejo. Eduardo, sos vos. Vení, entrá que tengo los pies en la palangana. Decime, Tito, ¿quién querés que sea? ¿Un Pokémon acá en tu patio? Avísame que venís. No te esperaba, che. ¿Cómo que no? Espera un poquito, pero todavía no te empilchaste. Pero escúchame, hoy no hay función. Me estoy relajando los pies. No hay función, pero tenemos la entrevista en la radio. ¿Te olvidaste ya? La entrevista. Yo sabía que algo había hoy. Me olvidé por completo. No te digo, vos no arrancás, Tito, no arrancás. Bueno. Hay que promocionar la obra en los medios, salir a venderla, que el público nos conozca. Y vos acá con los pies en la palangana. La cabeza tenés que meter en el agua, a ver si se está hablando un poco. No se habla más. Alcanzame la toalla. Tomá, secate bien que los hongos no perdonan. Dale. Y mientras viajamos te cuento lo que vamos a decir en la radio. Muy buenas tardes, queridos amigos oyentes. Soy Pato Adler y aquí comienza El Teatro es Así. Un programa donde les traemos lo mejor de la escena en offside del teatro porteño. Gracias por la invitación, no se hubieran molestado. Espera, Tito, que no te presento todavía. Ustedes ya están escuchando las voces de ellos, nuestros invitados de hoy, pero antes de presentarlos, les voy a contar algo sobre estos dos señores actores. Escuchen bien. Son la revelación del circuito teatral en offside.
del barrio de la Paternal. En la actualidad están revolucionando la escena con una obra montada en escenarios reales. ¿Verdad, amigos? Bienvenidos. Gracias por la invitación. Estamos sumamente emocionados ante todo y con el entusiasmo bien alto para hablar de nuestro trabajo. ¿Se quieren presentar? Sí, cómo no. Yo soy Eduardo Negroni y él es mi compañero Tito Rivarola. Gracias por la invitación. Estamos sumamente emocionados ante todo y con el entusiasmo bien alto para hablar de nuestro trabajo. Ya lo dije yo eso, Tito, decía otra cosa. Bueno. Muchas gracias por esta invitación para hablar de nuestra obra. Bueno, una obra que se desarrolla en un club con personajes reales y 2 actores, pero además de hablar de la obra, ¿qué tipo de formación tienen? ¿Eduardo? Bueno, yo me formé con Juan Campanilla. Más bien viajó con Campanilla. Bueno, sí, es una historia larga. Eduardo era remisero. ¿Remisero? Muy bien, pero ¿cómo encajamos eso con su formación actoral? Sí, tiene que ver. No, bueno, yo les voy a contar. Como dice Tito, yo era remisero y ahí me formé, digamos, ¿no? A ver, Eduardo, Tito, sigo sin entender. Imagino que los oyentes de este programa tampoco entienden. No, tiene razón. Mire, resulta que yo trabajaba de remisero, es decir, bueno, vamos a la fuente, ¿no? Quiere ir para Avenida La Fuente. Le quedó el oficio encima, ¿viste? A ver, ¿resumimos, Eduardo? Sí, resumo. Bueno, entonces trabajando de remisero lo llevé durante mucho tiempo a Juan Campanilla, ¿no? Y así fue como me formé. Perdón. ¿Estamos hablando del director y guionista Juan José Campanilla? El mismo, sí. Sí, claro. Bueno, lo llevaron Sigue sonando de fondo los Rivarola, que nos quedamos cortos de tiempo, como siempre. Esto es genial, pero hermoso. Tenés que volver, Alejandro. Está en Spotify, si lo No, sí, lo vamos a escuchar, pero igual tenés que volver. Claro. Y por ahí nos animamos y hacemos acá un en vivito, ¿no? Así rapidito. Sí. ¿O no, Gaby? Sí, obvio. ¿Qué decís vos que escribiste? ¿Vos tenés tus alumnos? Tenés tus alumnos, que ya también van a venir a hacer tenemos que combinar eso, me tenés que dar fechas para un grupo. Uno que ya está. ¿Qué edades tienen? De 60 y son adultos mayores. No pasa nada igualmente, sí. Digo, pero hay variedad. No, pero hay rampa en la entrada. Pero hacen los personajes de gente más joven y todo. ¿Y sonidos todo hacen? Y sonido, digamos, yo trabajé con sonidos desde la computadora, de internet. Bueno, no importa, está bien. Sí, pero eso lo tenemos. Está listo. Sí, y tenemos una versión de uno de los Rivarola. Mira, bien. Y después le salió mejor que a nosotros. Y después tenemos 2, 3 que son cortitos también, que están muy buenos. Así que cuando me digas, venimos con ellos. Por supuesto que sí. Y bueno, don Giovanni, imagino que lo pasaste lindo y vas a volver también. Muy bien, lo pasé muy bien. Una vez por vez podemos hacer y escuchar. Gracias. No, gracias a ustedes. Y escuchar alguno de nosotros. Está la música de fondo que nos dicen que nos tenemos que ir. Así que. ¡Ay, qué pena! Y sí, es una pena, pero es así. La radio es así, viste, el tiempo. Y hay que dejarle espacio a los otros, a quienes vienen luego. Rapidísimo, así porque te corta. Sácate el aire. Sí, porque estoy. Me dice que sí. Nicolás, por favor, Nicolás, te pido. Estoy trabajando en una obra, en un ciclo de obras cortas, con una obra que escribí que se llama Todo por el Rating, que es muy divertida. Y estamos este viernes 16 en Jufré 444 y el sábado 24 en Virrey Arredondo 2495. Todos tienen las entradas por alternativa teatral. Muy bien. Con una entrada ven 5 obras. Un negocio. Ahí está, el ciclo de obras cortas. Ahí Exacto. Está, perfecto. Así que ustedes vayan por el rating. ¿Cómo era? Todo por el rating, ahí está. Así que un placer a ambos, por favor. Gracias a vos, Claudia. Gracias, de verdad, un grato Claudia. Placer conocerte. Lo pueden escuchar en Spotify. Sí, lo vamos a escuchar, no te preocupes. Ahí lo vamos a escuchar y vamos a seguir haciendo cosas, ¿sí? Te vamos a volver a invitar para seguir hablando de esto, que es hermoso, ¿no? Recordar todo este tipo de cosas. Gracias, Nico, por Juan Mesa, que me pusiste ese pedacito, pero así que nos hizo como mosquear a todos acá adentro. Así que nos vemos el domingo que viene a las 18 horas en Rompiendo la Cuarta Pared en Radio Cultura. Gente, no se olviden, pásenla bonito, abríguense que hace frío. Chau, chau. Chau.